Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy se va a hablar de Tommaso Albinoni. Giovanni Albinoni, Venecia, 8 de junio de 1671, Ibidem, 17 de enero de 1751, fue un compositor italiano del barroco. En su época fue célebre como compositor de ópera, pero actualmente es conocido sobre todo por su música instrumental, parte de la cual se graba con regularidad. El Adagio en sol menor pretende ser su obra más difundida, pese a que en realidad se trata de una obra apócrifa compuesta en el siglo XX por el musicólogo y especialista en su obra Remo Giasotto. Biografía: era hijo de Antonio Albinoni, 1634-1709, un rico comerciante de papel en Venecia. Estudió violín y canto. Se sabe relativamente poco de su vida, si se tiene en cuenta su importancia contemporánea como compositor y el hecho de que vivió durante un periodo relativamente bien documentado. En 1694 dedicó su Opus 1 a su compatriota veneciano cardenal Pietro Ottoboni, sobrino nieto del Papa Alejandro VIII. Ottoboni era un mecenas de otros compositores en Roma como Arcangelo Corelli. Es probable que Albinoni fuera contratado en 1700 como violinista por Fernando Carlo, duque de Mantua, a quien le dedicó su colección de piezas instrumentales Opus 2. En 1701 escribió sus muy populares Suite Opus 3 y dedicó tal colección al gran duque Fernando III de Toscana. En 1705 se casó. Antonino Biffi, el maestro di capella de San Marcos de Venecia, fue testigo de su boda y evidentemente era amigo de Albinoni. Sin embargo, no parece que Albinoni tuviera ninguna otra relación con ese establecimiento que tanto destacaba musicalmente en Venecia. Logró su temprana fama como compositor de ópera en muchas ciudades de Italia, incluyendo Venecia, Génova, Bolonia, Mantua, Udine, Piacenza y Nápoles. Durante esta época compuso abundante música instrumental. Antes de 1705 escribió sobre todo sonatas en trío y conciertos para violín, pero entre esa fecha y 1719 se dedicó más a sonatas para solo y conciertos para oboe. A diferencia de la mayor parte de los compositores de su época, parece que nunca buscó un puesto en la iglesia o en la corte, pero lo cierto es que era un hombre independiente con recursos propios. En 1722, Maximiliano II Manuel de Baviera, a quien Albinoni había dedicado un conjunto de 12 conciertos, le invitó a dirigir 2 de sus óperas en Múnich. Alrededor de 1740, una colección de sonatas para violín se publicó en Francia como una obra póstuma y los eruditos supusieron durante mucho tiempo que ello significaba que Albinoni había muerto para entonces. Sin embargo, parece que siguió viviendo en Venecia sin que haya llegado hasta nosotros ninguna composición en este último periodo de su vida. Un archivo de la parroquia de San Bernabé indica que Tommaso Albinoni falleció en 1751 a la edad de 79 años de diabetes. Música e influencia. Escribió una cincuentena de óperas, de las cuales 28 se representaron en Venecia entre 1723 y 1740. Pero actualmente es más conocido por su música instrumental, especialmente sus conciertos para oboe. La cantidad de obras escénicas que han compuesto Albinoni no se puede determinar con exactitud. Solo 7 han sido completamente conservadas. Zenobia Regina de Palmирeni, 1694, Pimpinone, 1708, Engelberta, 1709, El nacimiento de Aurora, circa 1711,
Il nome glorioso in terra santificato in cielo 1724, la Statira 1726, il Concilio de Pianetti 1729. Unas 17 óperas, al menos algunas arias, han sobrevivido. De otras 32, solo el libreto impreso de una serie de intermezzi, apenas el título Malsazio e Fiammetta 1726. En el libreto de Candalide 1734, Albinoni se refiere a esta como su 80ª ópera. Si esta afirmación no es una exageración, otras 23 obras escénicas deben considerarse como completamente perdidas. Su música instrumental atrajo la atención de Johann Sebastian Bach, quien escribió al menos 2 fugas sobre temas de Albinoni y utilizó constantemente sus bajos como ejercicios de armonía para sus alumnos. Parte de la obra de Albinoni se perdió durante el bombardeo de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial con la destrucción de la Biblioteca Estatal de Dresde, así que se sabe poco de su vida y su música posterior a mediados de los años 1720. Su fama se incrementó en gran medida con la publicación del conocido como Adagio de Albinoni, compuesto en 1945 por el musicólogo italiano Remo Giassotto, publicado por primera vez en 1958 por la editorial Casa Ricordi. El editor lanzó como argumento de venta que el autor se había basado en unos fragmentos de un movimiento lento de una sonata trío para cuerdas y órgano de Tommaso Albinoni, presumiblemente encontrados en las ruinas de la biblioteca de Dresde tras los bombardeos de la ciudad acaecidos en la Segunda Guerra Mundial. La obra fue compuesta por Giassotto basándose supuestamente en el fragmento que pudo rescatar de la partitura original, en el que apenas se apreciaba el bajo continuo y 6 compases de melodía. Sin embargo, una prueba seria de la existencia de tales fragmentos no ha sido nunca encontrada. Por el contrario, la Staatsbibliothek Dresden ha desmentido formalmente tenerla en su colección de partituras. Obras sin número de opus: 36 sonate, sonate da camera, da chiesa, balletti e canoni a 3, 18 sonate a 2, 6 sonate a 5, 42 concerti a 5. Opera Zenobia Regina de Palmyreni 1694, Il prodigio dell'Innocenza 1695, Zenone 1696, Tigrane 1697, Primislao 1697, La ingratitudine castigata 1698, Isla d'Amisto 1698, Diomede punito d'Alcide 1700, Lingano Innocente 1702, L'Artingara con el arte 1702, Griselda, libretto de Apostolo Zeno 1703, La Fede tra Lingani 1707, Elio Sellano 1707, Astarto 1708, Pimpinone Intermezzo 1708, Tradito 1708, Engelberta 1709, Ciro 1709, Il tirano eroe 1710, Il Giustino 1711, Il Nascimento dell'Aurora casi 1711, Alarico 1712, Amor di figlio non conosciuto 1715, Il vinto trionfante del vincitore 1717, Eumene 1717, Cleomene 1718, Il veri amici 1722, Gli eccessi della gelosia 1722, Ermengarda 1723, Eumene, libretto di Apostolo Zeno 1723, Laodice 1724, Antígono 1724, Scipioni nelle Spagne, libretto di Apostolo Zeno 1724, Didoni abbandonata, libretto di Pietro Metastasio, tragedia
1724, Alcina de Lusa 1725, Lucio Vero 1725, Il Trionfo d'Armida 1726, La Statira, libretto di Apostolo Zeno 1726, La Incostanza Schernita 1727, Le due rivali in amore 1728, Il Concilio dei Planeti Serenata 1729, Elenia 1730, Gli Stratagemmi Amorosi 1730. Il più fedele tra gli amanti 1731, Adelinda 1732, Candalide 1734, Artamene 1700. En la descripción del video se dejará el adagio, que ya sabemos que no es de él. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like y compártanlo. Gracias.